Colegio Técnico Profesional Santa Teresa de los Andes les da la bienvenida, estimados estudiantes, a la cápsula de contenidos para guía número 7, retrospectiva sobre problemas urbanos, de la asignatura de Estudios Sociales, correspondiente a la Unidad 1, Poblaciones Humanas y Problemas Ambientales, para los segundos niveles A y B de enseñanza para jóvenes y adultos. Soy Javier Flores Vidal, soy profesor, y mi correo es javierflores.sta@gmail.com. El objetivo de esta cápsula es integrar el proceso de urbanización chilena a través de una retrospectiva sobre problemáticas urbanas, y el aprendizaje esperado es que esto se haga mediante una revisión de los problemas urbanos derivados de la movilidad demográfica en distintos periodos de tiempo. ¿Dónde nos vamos a situar? Nos vamos a situar en el periodo de tiempo que comprende entre 1880 a 1920. En esta línea de tiempo, para que se puedan ubicar, pueden ver diferentes periodos, todos correlacionados, que estaban ocurriendo en un mismo proceso lineal entre 1880 y 1929. ¿Qué es la cuestión social? La cuestión social podríamos reducirla a lo que converge o dónde convergen estos tres elementos de aquí. A, las condiciones laborales precarias; B, la ausencia de políticas públicas; y C, el déficit educacional. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hasta la década del 20, hubo una gran migración campo-ciudad. Esto debido a la presencia del salitre. El salitre es un fertilizante natural que era muy demandado en Europa, dado las características áridas europeas. La tierra era muy pobre para producir agricultura, entonces demandaba mucho el salitre como fertilizante, y luego el salitre empezó también a usarse para la pólvora. Esta demanda provocó que se necesitara población para trabajar en la minería. La población se movilizó hacia las minas, empezó a habitar en las ciudades del norte, por ejemplo Antofagasta. La presencia del salitre generó una fuerte economía. La fuerte economía provocó que existiera una demanda por productos. La demanda de productos generó la creación de industrias. La creación de industrias demandó mano de obra, y esta mano de obra generó trabajo que fue ocupado nuevamente por más masa de población campo-ciudad. Esto pasaba en el norte. En la zona centro, que era, por ejemplo, podemos hablar de las grandes ciudades como Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, donde estaba la élite nacional, quienes recibían el dinero mediante impuestos de lo que era el salitre. La demanda que ellos tenían generó allí una fuerte industria urbana que movilizó gente hacia la zona central. Y acá en el sur, si recordamos la guía 6, estaba la presencia de los alemanes, quienes ya venían de Europa con un pensamiento industrial, quienes también generaron acá en el sur de Chile, en nuestra ciudad Osorno, en Valdivia, en Yanquihue también, otra zona industrial, una zona industrial quizás rudimentaria, pero que también movilizó población chilota, sentándose aquí en Osorno. Todos estos elementos generaron que las ciudades, que en ese momento eran muy pequeñas, no pudieran sostener la gran cantidad de personas, secundado por lo que mencioné acá de las condiciones laborales precarias. Recuerden que no se pagaba con dinero, se pagaba con ficha, no existían contratos de trabajo, no existían días libres, no existía jornada laboral, se trabajaba de lunes a lunes, se trabajaba desde que salía el sol hasta que se ocultaba, etc. No habían políticas públicas, por ejemplo, de sanidad, de salud. No se preocupaban de eso, había mucha proliferación de enfermedades, nadie se hacía responsable, etc. Había un déficit educacional, obviamente no existía una instrucción obligatoria, no había una insistencia en que la gente se eduque, y al no haber educación, había graves casos de violencia intrafamiliar, delincuencia, alcoholismo, etc.
Todos estos elementos convergían o se entendían como la cuestión social, entendidos como el cúmulo de problemas sociales que afectaba a la población más pobre, más vulnerable. Esto generó un cambio mental en las élites, los intelectuales, en el mundo más versado en política, si ustedes lo quieren ver así, quienes empezaron a debatir y a pensar formas de combatir a la cuestión social. Acá podemos ver una imagen de la época, muy probablemente de principios del siglo XX, un típico cité donde se ubicaba las familias de personas industriales. Esto se replicaba tanto en Antofagasta como en Santiago, ¿no? Ciudades que estos lugares aparecían de la nada, muy rápido se armaban. Podemos ver que la construcción no es muy resistente, uno no se imagina cómo esto podría soportar un invierno, ¿no? Mucha basura, tierra, muy precario todo. Acá otra foto, ¿no? Vemos aquí muy pequeña la división de las casas. Pensemos que aquí podía vivir uno más bien una familia de 6 personas, si es que no menos o no más, muchos niños, ¿no? Recordemos que no había una instrucción primaria, etcétera, no obligatoria, ¿verdad? Mucha vagancia. Estas dos fotos uno puede pensar, uno puede verlas también hoy en día, entonces uno se puede preguntarlo más bien si la cuestión social fue erradicada en 1920 o no, como los discursos dictan. En comparación con una casa de 1910 de Barrio Alto, ¿no? Mucho espacio, parece un castillo donde vivía la élite. Si comparamos, ¿no?, esta casa con esta condición de vida, nos exhibe y nos da a pensar lo que vamos a ver a continuación. Ítem 2 de pobreza y desigualdad. Como mencioné, la mejora política pública e inversión social de la Constitución del 25 logró vencer la cuestión social en el discurso, ¿no? La Constitución del 25 significó una serie de avances donde se pensaron políticas públicas de sanidad, de educación, de trabajo, etcétera, que mejoró, sí, las condiciones de vida, y se instauró esa creencia dentro del Estado en que la cuestión social había sido derrotada en Chile en 1920. Pero, como podemos ver en esta línea de tiempo, hubo una continuación de la pobreza, que yo sé que todos sabemos que todavía existe, donde cada uno de estos procesos, tanto la Constitución del 25 y los diferentes gobiernos que anteceden al golpe de Estado y la dictadura misma hasta el retorno a la democracia, todos se plantearon de una u otra manera combatir la pobreza. Eso no lo vamos a negar jamás. Siempre se han debatido en diferentes gobiernos las formas de combatir la pobreza. Pero desde 1990 en adelante se empezó a instaurar el discurso nuevamente de que la pobreza había sido derrotada. Y se empezó a pensar en la desigualdad. ¿Por qué yo ordené así, de esta manera, cada uno de estos ítems? Y es porque esto expresa de mejor manera y de una manera muy, muy puntual qué es la desigualdad, ¿no? No habría desigualdad si todos estos elementos estuvieran parejos, si existiese igualdad de acceso tanto en salud, tanto en educación, tanto en trabajo, tanto en seguridad social, vivienda y entorno, red y cohesión social. ¿Qué es la desigualdad? ¿No? La desigualdad es una carencia en una de estas dimensiones. Tú puedes tener un buen acceso a educación, sí, gracias a la educación pública, los colegios públicos son muy buenos, pero no puedes tener un buen acceso a salud, existen largas colas, etc. O puedes tener un buen acceso a salud, no estar en un buen colegio, o puedes tener buena salud, buena educación y no tener trabajo. No existe un tema de seguridad social, pensemos en la AFP. Vivienda y entorno, podemos vivir de allegados, por ejemplo, podemos no poder acceder a una casa porque es muy cara. Red y cohesión social se refiere a si vivimos en un barrio vulnerable, si estamos en una situación de delincuencia cercana, etc. O sea, hay un montón de condiciones que determinan la desigualdad y el grado de desigualdad, ¿no? Por eso es multidimensional la desigualdad. Cada una de estas dimensiones son las que caracterizan la desigualdad.
Y cuando estas dimensiones no están en equilibrio, como mencioné, existe la desigualdad. Podemos ver aquí una foto de un campamento. Entonces, este campamento, estos niños pueden tener una buena educación yendo a un colegio particular subvencionado o un colegio municipal, ¿verdad? Pero las condiciones de vida, de salubridad de los campamentos es muy precaria. Soportan mal el invierno, hay muchas enfermedades, etc. Acá podemos ver un barrio de clase media que también presenta condiciones de desigualdad, ¿no? Podemos ver un buen acceso a productos de consumo como autos, como antenas, que eso no es reprochable jamás, todos tenemos derecho al consumo, pero las condiciones de vivienda también se ven bastante afectadas. Aquí yo observo unas condiciones de humedad, ¿no? Se ven esta división muy estrecha, por lo que uno puede sospechar y especular en un hacinamiento, ¿verdad? Uno no sabe qué condiciones también, ni red social ni seguridad social existirá en estos barrios, si habrá mucha delincuencia, si habrá drogadicción o no. Uno puede especular de muchas maneras. Entonces, tú puedes tener tu casa, tú puedes tener un auto, tú puedes tener una televisión satelital, puedes tener productos de consumo que tú quieras y aún así vivir en una condición de desigualdad. En comparación con, por ejemplo, un barrio alto, podemos ver unas casas hermosas, ¿no? Muy amplio todo, calles muy lindas, seguramente hay mucha seguridad, pero también pueden presentar condiciones de desigualdad de estas personas que viven en estos barrios, ¿no? Pueden estar sobreendeudados, pueden tener poca seguridad ciudadana, etcétera, ¿no? La desigualdad, muchachos, no discrimina jamás. Eso sería, les agradezco enormemente su atención, nos vemos en la siguiente cápsula.